En una aldea escondida entre montañas azules y caminos de piedra vivía un joven llamado Elián, conocido por algo que lo acompañaba como una sombra. Nunca terminaba nada. No importaba cuánta ilusión pusiera al principio. Al cabo de unos días, o incluso horas, abandonaba todo sin mirar atrás. La gente del pueblo ya estaba tan acostumbrada a sus constantes inicios fallidos que, cuando lo veían comenzar un nuevo proyecto, solo levantaban las cejas con expresión resignada. Si un día quería aprender carpintería, al día siguiente ya estaba convencido de que sería músico. Después, soñaba con convertirse en pintor, y luego en agricultor, y luego en viajero. Pero cada uno de esos sueños quedaba a medio formar, como una frase interrumpida antes del final. Sus padres lo querían profundamente, pero también estaban agotados de verlo tropezar siempre con la misma piedra. Su falta de constancia. En las mañanas, cuando Elián caminaba por la plaza, escuchaba los susurros detrás de él. «¡Qué desperdicio de talento!», decían algunos. «Ese muchacho jamás llegará a nada», comentaban otros. Él fingía no escucharlos, pero cada palabra se le quedaba pegada al corazón como una espina que no sabía sacar. Un día intentó ayudar a su abuela en el pequeño taller de relojes que llevaba más de 50 años funcionando. El lugar estaba lleno de engranajes diminutos, lupas, herramientas antiguas y ese aroma particular a aceite y madera vieja. El abuelo trabajaba allí desde que era apenas un adolescente, y cada reloj que reparaba parecía devolverle años de vida. Cuando Elián entró, el anciano lo miró con ojos llenos de esperanza. Tal vez esta vez, pensó, su nieto por fin encontraría su camino. Durante un par de días, Elián se dedicó a limpiar, ordenar herramientas y escuchar las historias del taller. Le fascinaban los relojes, los mecanismos, el cómo cada pieza encajaba con precisión milimétrica para dar vida al tic-tac que marcaba el tiempo. Pero cuando llegó el momento de aprender a ensamblar su primer mecanismo, sintió que era demasiado complicado. «No estoy hecho para esto», se dijo mientras dejaba las herramientas. «Hay cosas que simplemente no son para mí», y salió por la puerta sin mirar atrás. Su abuelo se quedó observándolo marcharse con una de esas sonrisas que ocultan una tristeza profunda. «Elián, hijo, no es que no puedas, es que huyes», murmuró, sabiendo que su nieto ya no lo escuchaba. Y así continuó la vida de Elián, avanzando sin rumbo, escapando de cualquier cosa que exigía paciencia o esfuerzo. Si algo requería más de un día de trabajo, lo dejaba. Si cometía un primer error, abandonaba. Si sentía que podía fallar, prefería ni intentarlo. Era un patrón que repetía sin darse cuenta, una cadena que lo mantenía atrapado. Pero la vida, tarde o temprano, pone a prueba a todos. Una madrugada de invierno, la aldea despertó con el sonido insistente de la campana del templo. Era una señal de emergencia. Los vecinos salieron a las puertas de sus casas, algunos cubriéndose con mantas gruesas, otros mirando a su alrededor confundidos. Elián, medio dormido, vio a dos hombres correr hacia la casa de su abuelo. Su corazón dio un vuelco y, sin pensarlo dos veces, corrió detrás de ellos. El taller estaba cerrado, algo muy inusual a esa hora. El abuelo siempre era el primero en levantarse, incluso antes que el sol. Cuando Elián entró a la casa, lo encontró en la cama, pálido, tembloroso y con la respiración pesada. El anciano abrió los ojos con dificultad y, al verlo, intentó sonreír, pero apenas lo logró. «Abuelo, ¿qué te pasa?», preguntó Elián con la voz temblorosa. El viejo relojero le tomó la mano con los dedos fríos y débiles. «Hijo, el taller, los pedidos, las reparaciones, todo depende de ti», susurró con esfuerzo. Ese simple mensaje cayó sobre Elián como una carga inmensa. Por primera vez sintió miedo, no de fracasar, sino de que alguien dependiera completamente de él. Su abuelo, el hombre más constante y sabio que conocía, ya no podía trabajar. Y él, el muchacho conocido por abandonar todo, debía sostener un taller que llevaba medio siglo funcionando. Durante los días siguientes, Elián trató de encargarse del lugar. Al principio parecía decidido, pero pronto la realidad lo golpeó. No sabía ensamblar un mecanismo, no entendía las herramientas,
No podía reparar los encargos pendientes. Los clientes comenzaron a llegar preguntando por sus relojes. Algunos hablaban con paciencia, otros con desesperación y unos cuantos con enojo. ¿Tu abuelo te dejó a cargo?, preguntó un hombre de cejas gruesas. Espero que no haya sido un error. Esa frase ardió en el pecho de Elian. Otra mujer insistió. Necesito mi reloj mañana, joven. Si no puedes hacerlo, dímelo de una vez. Elian intentó, de verdad lo intentó. Pasaba horas sentado frente a los mecanismos, mirando engranajes diminutos sin saber por dónde empezar. Cada vez que colocaba una pieza, otra se caía. Cada vez que creía entender algo, el reloj dejaba de funcionar. Los murmullos crecían. Ya sabía yo, ese chico nunca termina nada. Pobre taller, se va a perder. Y estas palabras, que antes solo le molestaban, ahora lo herían profundamente. Sentía que todos miraban sus errores, que cada movimiento suyo estaba siendo juzgado. Pero lo peor no eran los comentarios ajenos, sino la mirada de su abuelo, que, desde su cama, intentaba ocultar la tristeza. Esa tristeza silenciosa lo perseguía como un fantasma. Una noche, agotado y frustrado, Elian se encerró en el taller. La lámpara iluminaba débilmente el lugar, revelando las herramientas esparcidas, los relojes abiertos, los engranajes tirados en la mesa. Todo parecía un enorme rompecabezas imposible de resolver. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared y cubrió su rostro con las manos. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente, primero como un suspiro, luego como una tormenta contenida durante años. Lloró por cada cosa que había empezado y dejado a medias. Lloró por cada sueño que no tuvo el valor de perseguir. Lloró por cada oportunidad que dejó escapar por miedo a fallar. Sintió un vacío enorme en el pecho, pero entre ese dolor apareció una idea clara, como si alguien la susurrara en su oído. No era que no pudiera, no era que no sirviera, era que huía antes de intentarlo de verdad. En ese silencio abrumador, con lágrimas aún en sus mejillas, tomó una decisión que nunca antes había tomado. Esta vez no huiría, quedara bien o quedara mal, fallara o no, lo intentaría hasta el final. Y así, en la quietud de esa noche, comenzó el verdadero cambio dentro de él. A la mañana siguiente, antes de que el primer rayo de sol tocara los tejados de la aldea, Elian ya estaba despierto. Sus ojos estaban hinchados por el llanto de la noche anterior, pero había en ellos una decisión nueva, firme, casi desconocida para él. Encendió la lámpara del taller, y por primera vez en su vida, el silencio del lugar no lo intimidó. En vez de sentirse pequeño ante el caos de mecanismos sin terminar, sintió un impulso profundo. Esta vez no abandonaría. Tomó el primer reloj de la mesa. Lo abrió con manos temblorosas y observó cada pieza, tratando de entender cómo funcionaban entre sí. Al principio no grazó nada. Cada engranaje parecía hablar un idioma que no comprendía. Sin embargo, en vez de desesperarse como siempre, respiró hondo, limpió la mesa y volvió a intentar. Al mediodía ya tenía los dedos llenos de pequeños rasguños, y una fina capa de grasa oscurecía la punta de sus uñas. Pero el reloj seguía detenido. Lejos de rendirse, buscó los viejos cuadernos de su abuelo, esos que estaban guardados en un cajón que casi nunca se abría. Eran cuadernos llenos de diagramas hechos a mano, notas apretadas, fórmulas, dibujos de engranajes, explicaciones que el anciano había escrito durante décadas. Elian pasó horas leyendo, señalando páginas, comparando piezas reales con las ilustraciones. A veces entendía una línea y luego 3 páginas le parecían incomprensibles. Pero no se detuvo. Por primera vez en su vida, insistió. Pasó la tarde entera estudiando, y cuando llegó la noche, con la luz débil de la lámpara iluminando su rostro cansado, volvió al reloj inicial como si fuese un viejo enemigo al que estaba dispuesto a enfrentar una vez más. Se equivocó muchas veces. Insertó mal un engranaje y lo tuvo que retirar. Rompió un resorte por forzarlo. Ajustó tornillos que no debía tocar. Pero con cada error aprendía algo. No lo veía como una derrota, sino como una pieza más del rompecabezas que finalmente empezaba a formar sentido. Durante varios días, el patrón se repitió.
Amanecía en el taller, casi no comía, apenas dormía, y se quedaba trabajando hasta que las sombras parecían tragarse las paredes. Su madre le llevaba comida de vez en cuando y él apenas levantaba la cabeza para agradecer. Tenía una meta, una dirección. Y aunque el proceso era agotador, sentía una especie de orgullo nuevo, una chispa que nunca había experimentado. El sonido que cambió todo llegó una madrugada. Mientras ajustaba con extremo cuidado el mecanismo central del reloj que llevaba días intentando reparar, la aguja dio un pequeño movimiento. Apenas un tic, un sonido minúsculo, casi imperceptible, pero para él fue como un trueno. Se quedó quieto, sin respirar, observando. Y entonces, lentamente, el reloj comenzó a avanzar, marcando el tiempo con un tic-tac suave y constante. Elian se llevó las manos al rostro y rió, una risa llena de alivio, emoción y triunfo. Lo había hecho. Fue la primera vez en su vida que terminaba un trabajo complicado, algo que requirió un esfuerzo constante. Y ese pequeño sonido, el tic-tac del reloj, se convirtió en una melodía que nunca olvidaría. Los días siguientes fueron distintos. Los clientes regresaron y se sorprendieron al ver que los relojes empezaban a repararse, uno tras otro. No todos a la primera, por supuesto. Algunos le tomaban horas, otros días enteros. Pero Elian ya no temblaba ante los desafíos. Se ensuciaba las manos, cometía errores, corregía, aprendía. Su abuelo, aún débil pero mejorando lentamente, podía escuchar desde su habitación el sonido del taller viviendo nuevamente. Ese tic-tac lo llenaba de esperanza. Con el tiempo, Elian se volvió tan constante que la gente dejó de preguntar cuándo estaría listo un trabajo y comenzó a confiar. Algunos incluso comentaban en la plaza: «El muchacho ha cambiado. Es otro. Ahora sí que parece hijo de su abuelo». Pero el verdadero momento que marcó su transformación ocurrió cuando tomó en sus manos el reloj más antiguo del pueblo, una pieza enorme, desgastada, con detalles dorados y un mecanismo tan complejo que varios maestros relojeros habían fallado al intentar repararlo. Era una reliquia, un objeto que había pertenecido al fundador del pueblo. Nadie esperaba que él lo tocara. De hecho, cuando lo llevó al taller, algunos lo miraron con incredulidad. «¿Tú vas a intentar arreglarlo?», preguntó un anciano, frunciendo el ceño. «Sí», respondió Elian sin dudar. «Voy a intentarlo». Y lo hizo, día tras día, semana tras semana. Se sumergió en la mecánica del reloj como si fuera un universo propio. Desarmó, limpió, revisó, volvió a armar, ajustó, probó. Consultó los cuadernos de su abuelo. Cuando ya no encontraba respuestas en ellos, comenzó a escribir las suyas propias. Hizo dibujos, anotaciones, cálculos. El taller se convirtió en un pequeño laboratorio. Su abuelo, ya recuperándose, lo observaba desde la puerta algunas tardes. No decía nada, pero su sonrisa era una mezcla perfecta de orgullo y nostalgia. Elian ya no era un niño que huía. Era un joven que avanzaba contra todo pronóstico. Finalmente, tras casi un mes de trabajo, en una noche silenciosa, cuando la aldea dormía, el mecanismo ancestral cobró vida. Elian observó con el corazón acelerado cómo las agujas comenzaban a moverse, cómo el péndulo oscilaba con fuerza y cómo el sonido profundo del reloj llenaba el taller como un latido antiguo que despertaba después de años de silencio. Llevó la pieza a la feria anual de la aldea, donde artesanos y comerciantes mostraban su trabajo. La gente se reunió alrededor. Los jueces examinaron el reloj durante largos minutos. Y luego, con una solemnidad que nadie esperaba, anunciaron: «Este es el trabajo más preciso, más dedicado y más admirable que hemos visto este año. Elian es el nuevo maestro relojero de la región». La multitud estalló en aplausos. El abuelo lloró. Elian sintió que todo su cuerpo temblaba, no de miedo esta vez, sino de emoción pura. A partir de ese día, su nombre dejó de asociarse con abandono o inconstancia. Se convirtió en símbolo de esfuerzo, de persistencia, de transformación. Jóvenes de otras aldeas comenzaron a visitarlo para aprender de él. Y Elian, con paciencia, les explicaba cada detalle. Pero más importante que la técnica era el consejo que siempre repetía:
No importa cuántas veces hayas dejado algo a medias. Lo que importa es la vez en la que decides no rendirte. Y desde entonces, cada tic-tac en su taller era un recordatorio de que incluso el que más teme terminar puede cambiar su destino cuando encuentre el valor de seguir adelante. Cuando Marco escuchó al anciano, sintió que algo dentro de él se movía por primera vez en mucho tiempo. No fue un gran impacto, no fue una revelación dramática, ni una epifanía cinematográfica. Fue más bien un pequeño temblor interno, como si una puerta que llevaba años cerrada empezara a abrirse apenas 1 milímetro. Pero ese milímetro era suficiente para que entrara luz. Caminó lejos del banco con pasos lentos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El mundo no cambia por lo que quieres, cambia por lo que haces. Era una frase sencilla, casi obvia, el tipo de cosas que uno escucha 1000 veces en vídeos motivacionales. Y sin embargo, al salir de la boca de aquel anciano desconocido, esa frase adquiría un peso distinto. Tal vez porque Marco había estado viviendo exactamente al revés, queriendo mucho, haciendo poco, soñando demasiado, moviéndose muy poco. Mientras avanzaba por el parque, pensaba en todas las veces que había dicho mañana empiezo. En todos los días que había dejado que el cansancio, la inseguridad o simplemente la pereza lo llevaran a elegir lo mismo de siempre. En todos los proyectos que había imaginado perfectamente en su cabeza, pero que jamás había tenido el valor de transformar en realidad. Y en ese contraste doloroso, entendió algo que lo sacudió. El problema nunca había sido la falta de ideas, ni la falta de talento, ni siquiera la falta de recursos. El verdadero problema había sido la falta de movimiento. Cuando llegó a su casa, dejó las llaves sobre la mesa y se quedó quieto un momento, mirando el espacio como si fuera la primera vez que lo veía. Algo había cambiado, aunque no pudiera describirlo. Sin darse tiempo para pensar demasiado, encendió su laptop. El sonido lento y desgastado del sistema arrancando siempre le había parecido molesto, pero ese día lo escuchó con una paciencia distinta. Era el sonido de un comienzo. Abrió un archivo nuevo. La pantalla blanca aún estaba vacía, pero por primera vez en años no lo intimidaba. Esa hoja en blanco no era un enemigo. Era un espacio esperando ser ocupado. Un espacio que él, y solo él, podía llenar. Las primeras palabras salieron torpes. Dudó varias veces. Borró una frase entera, solo para escribirla casi igual unos segundos después. Pero lo importante era que estaba escribiendo. Cada palabra era como un paso pequeño pero firme hacia una versión de sí mismo que siempre había querido ser. Y cuanto más escribía, más se daba cuenta de que su problema nunca había sido la falta de inspiración, sino la falta de disciplina, de constancia, de decisión. Los días siguientes, Marco siguió escribiendo, aunque fuera poco. A veces media hora, a veces 10 minutos, a veces una página entera. Pero ya no pasaba un solo día sin acercarse a su proyecto, aunque fuera solo para cambiar una oración. Y lo curioso era que esa constancia, aunque mínima, empezó a transformarlo. Comenzó a despertarse con más claridad. Su mente ya no estaba hundida en ese ruido interno constante que lo mantenía paralizado. Había movimiento, y cuando la vida se mueve, aunque sea lento, cambia. Hubo días difíciles, por supuesto, días donde la duda aparecía con más fuerza que nunca, días en los que miraba lo que había escrito y pensaba que todo era un desastre, días en los que la antigua versión de él regresaba, susurrándole que nada de eso iba a servir de nada, que lo mejor era parar, que lo mejor era no intentarlo. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, él recordaba al anciano, no como una figura mística, sino como un recordatorio simple y real. Nadie te va a rescatar de ti mismo. Nadie va a construir tu vida por ti. Nadie va a dar el primer paso si tú no lo haces. Una tarde, sintió la necesidad de volver al parque. No sabía si estaba buscando al anciano o simplemente buscaba confirmación de que todo había sido real. Caminó por los mismos senderos, observó cada banco, cada rostro, intentando reconocer aquella mirada serena que lo había despertado. Pero el anciano no estaba allí. Le preguntó a 2 personas si lo habían visto, pero ninguna lo recordaba. Por un momento sintió cierta tristeza,
como si hubiera perdido la oportunidad de agradecerle. Pero luego, mientras caminaba hacia la salida del parque, entendió algo que lo hizo sonreír. Quizás no tenía que encontrarlo. Quizás la misión del anciano había sido exactamente esa: aparecer en el momento justo y desaparecer después. Algunas personas llegan a tu vida solo para dejarte una chispa. Lo demás depende de ti. Regresó a casa con una sensación de calma nueva. Era extraño, pero la ausencia del anciano no le dolía. Al contrario, lo fortalecía. Lo hacía sentir responsable de su propio camino. No un protagonista pasivo esperando señales, sino un creador activo construyendo paso a paso, palabra por palabra. Los días siguieron avanzando y Marco continuó trabajando en su proyecto. A veces se sorprendía a sí mismo escribiendo ideas a las 3 de la madrugada, o despertándose con una frase nueva en la mente, o revisando lo que había hecho y sintiendo orgullo, aunque supiera que aún faltaba mucho. Ese sentimiento, ese pequeño orgullo sincero, era algo que no había sentido en mucho tiempo. No porque su trabajo fuera perfecto, sino porque sabía que era fruto de su esfuerzo, de su constancia, de su decisión de no rendirse. Sus amigos empezaron a notar cambios en él. Algunos le preguntaban qué estaba haciendo, otros simplemente lo observaban en silencio, como si trataran de entender qué había despertado en él. Marco no sabía explicarles la historia del anciano sin que sonara demasiado simple para lo poderosa que había sido. Así que solo decía la verdad, que había decidido dejar de esperar, que había decidido empezar a hacer. Una noche, mientras terminaba un capítulo especialmente complejo, se recostó en su silla y respiró hondo. Miró la pantalla llena de palabras, todas fruto de días, semanas, de una rutina construida desde cero. Un pensamiento apareció en su mente, claro y directo: estoy cambiando mi vida. No porque ya hubiera logrado algo extraordinario, no porque su proyecto estuviera terminado, no porque hubiera alcanzado el éxito, sino porque había cambiado lo más importante: su forma de actuar, su forma de enfrentarse a la vida. Marco cerró su laptop, pero no apagó la luz. Se quedó un momento en silencio, sintiendo una tranquilidad profunda. Comprendía ahora algo que había tardado demasiados años en ver. No necesitaba perfectos comienzos, ni motivación eterna, ni señales del universo. Necesitaba movimiento. Necesitaba acción. Necesitaba compromiso consigo mismo. Esa noche, mientras el mundo dormía, Marco entendió que cada sueño tiene un precio, y que él, al fin, estaba dispuesto a pagarlo.